Bueno, empezamos entonces. Bueno, les cuento un poco sobre Luis. Luis Andrés Padilla Suárez es ecuatoriano, nació en una de las zonas rurales del país y vivió el 99% de su vida en Quito. Se graduó de comunicador social en la Universidad Salesiana de Quito. También tiene un diplomado en poblaciones afrodescendientes en México y América Latina por parte del Instituto Nacional de Historia y Antropología de México. En este momento está en la maestría de investigación en antropología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es integrante fundador de la asociación Grupo de Pensamiento Afrodescendiente, de la cual actualmente es vicepresidente. Con esta organización se dedican a realizar charlas de sensibilización sobre el pueblo afrodescendiente y afroecuatoriano. También desarrollan proyectos sociales, foros y conservatorios referentes a la problemática afrodescendiente, temas coyunturales. Asimismo, tienen una radio online con programas de diversas temáticas. También es consejero del Consejo Consultivo del Pueblo Afrodescendiente en la ciudad de Quito, parte del Consejo de Protección de Derechos del Municipio Metropolitano de Quito. Bueno, muy bien. Lo escuchamos entonces. Gracias, Luz, por creo yo, la siempre incómoda sensación cuando uno escucha la biografía que dan de uno. También agradecerles a la invitación a Quarantine Resistance. Ojalá lo haya pronunciado bien. Sobre todo agradecerles por crear estos vínculos, reivindicar la iniciativa que se ha planteado en relación a establecer vínculos transnacionales para saber las experiencias del racismo sistémico o estructural a lo largo de, en este caso, del mundo, porque por lo que hemos visto, las charlas las han dado personas de diversas partes del mundo, en las que, si bien hay, digamos, hay lineamientos generales donde se ve la similitud de toda esta cuestión del racismo a nivel mundial, obviamente también hay una cuestión concreta y específica de cada contexto de país e incluso de región. En esa línea, para no entrar tanto en entrar en conceptualizaciones que a veces nos medio pierden en el diálogo, y creo yo que sobre todo eso es lo importante en estos espacios, establecer puntos de diálogo en donde la persona que está en ese momento exponiendo simplemente está exponiendo las reflexiones que uno hace en la cabecita para compartir con los demás. Entonces, por aquí tenía unos pequeños apuntes para no perderme y para saber más o menos por dónde direccionar esta charla. Y primero sí quisiera empezar por esto de qué significa lo sistémico o lo estructural. Que ya en términos, digamos, académicos van a entrar en diferenciaciones de lo que significa sistémico o estructural, pero que en el lenguaje común entendemos que simplemente es un mal social, en donde ese mal social permea y se hace visible en todas las dimensiones de la vida del ser humano, desde la cuestión económica, pasando por la cuestión cultural y asimismo la política. Como tal, teniendo en claro un poquito eso, habría que entonces preguntarnos cómo es que se plasma ese racismo sistémico en la cotidianidad de las personas. Me parece que estar o entrar en un diálogo sobre el racismo sistémico
y no tocar el tema de George Floyd sería estar entrando en un análisis fuera de la coyuntura mundial en la que estamos, coyuntura que de hecho ha generado que primero salgan espacios para dialogar otra vez del racismo, y como tal, eso se lo puede tomar de dos formas. Una, como que aparentemente está existiendo una emergencia del racismo, y la otra en relación a cómo ese racismo en la cotidianidad se ha normalizado. Entonces, como emergencia, mal llamada emergencia, es como que aparentemente el racismo está teniendo un rebrote en las sociedades del mundo, cuando no es así. Justamente lo sistémico apunta a que eso está en toda la estructura de la sociedad, en que una sociedad está fundamentada en ese racismo sistémico, y eso toca todas las dimensiones, como antes decía, de la vida humana. Entonces, como constitutivo de esta estructura, me parece que sí es importante, o sea, como constitutivo de este sistema, me parece importante posicionar de nuevo la importancia de la construcción social, de esa construcción inventada erróneamente de raza, es funcional y es constitutiva del sistema capitalista. Es decir, el sistema capitalista no existiría como lo conocemos hoy, y quién sabe si es que hubiese existido, si es que no se hubiese creado esta invención de raza. Como tal, no podemos pensar el capitalismo o este sistema estructural sin pensar en la constitución de raza como fundamental o fundamento de todo el desarrollo capitalista y de todo el desarrollo discriminatorio en las distintas expresiones que este tiene en cuanto a xenofobia, homofobia, en las cuestiones de género, de diversidad de sexogenéricas y más. Así entonces yo quisiera aterrizar más al caso ecuatoriano. Y en eso, claro, o sea, estaba escuchándole al amigo, se me fue el nombre, el que intervino hace, me parece, 15 días, me parece que era desde Guinea-Bissau o Guinea Ecuatorial, que intervino con una charla. Y estaba pensando en cómo pensar el racismo, sí, como una línea general, como un sistema que diferencia a las diferencias, y en eso había que también desarrollarlo. O sea, no solamente notar la diferencia, sino hacer una valoración negativa de la diferencia. Y en sus distintos contextos, esto se da de forma diferente. Entonces, el racismo desarrollado por el imperio francés no es el mismo desarrollado por el imperio español, en cada una de sus colonias. Y por eso sí quería como que aterrizar más al caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano, como más o menos se sabe, en términos generales, toda Latinoamérica, su desarrollo colonial y precolonial estuvo determinado mucho por los intercambios en cuanto a materia de poblaciones migradas de forma forzosa. Y con eso me refiero al proceso de esclavitud, en el que personas esclavizadas de África vinieron o se les trajo violentamente a América, y es así también como llegaron a Ecuador. Hay distintas versiones de cómo fue o cuáles fueron los primeros asentamientos de las poblaciones africanas en Ecuador. Entonces, me parecería que el espacio para discutir eso sería otro. Pero a manera de contextualización, así llegaron también acá, de forma esclavizada. Y habían dos grupos acá, en términos étnicos,
y de dominación cultural, social, entre otros, que eran víctimas de toda esta idea de la construcción de raza, que era el pueblo indígena, o las comunidades nativas, de aquí, de lo que ahora conocemos como Ecuador, y los esclavizados africanos. Ahora, ¿qué papel tenían ellos sobre todo en el sistema colonial acá? Primero, no eran vistos como ciudadanos. En ese caso, no eran vistos como personas plenas, sino que en el caso de los indígenas eran personas que estaban en un estadio inferior al estadio superior, que eran los occidentales, los europeos. Y en el caso de los africanos, ni siquiera eran dimensionados como personas. Y en ese caso ya también nos va a dar nota de cómo incluso en la propia colonia, en un mismo territorio, el racismo se construía de forma diferente para grupos con realidades distintas. Pero en forma de o sea, queriendo un poco generalizar con esa salvedad que acabo de hacer ahora, los dos grupos eran los que estaban en ese parámetro construido desde el occidental, estaban en las posiciones más inferiores, por lo que les acabo de decir. Primero, por no dimensionarlos como humanos, sino como en el caso de los nativos, como humanos no completos, y en el caso de los africanos como salvajes. Y por ende, esa justificación que se daba era fundamento para que sean explotados. En ese caso, en el caso de la esclavitud que se daba acá en Ecuador. Y de ahí que también se van formando todos estos estereotipos y prejuicios para cada una de las poblaciones. En el caso del pueblo indígena, los pueblos nativos, ¿cómo se piensa al sector indígena ahora? Como un estamento de lo que es ahora Ecuador, en el que está un poco la identidad tradicional ancestral del Ecuador, de una ancestralidad que está atrás, en la que más o menos podemos reconocernos como ecuatorianos en esa idea del mestizaje, pero que tenía que quedarse atrás y que se quedó atrás. Y ahora, ¿qué papel cumple? En el caso del sector indígena o de los pueblos nativos, el papel de la ancestralidad y de lo tradicional en un estado, entre comillas, moderno. Ellos vendrían a representar el mal llamado folclore del Ecuador, en el que nos reconocemos de forma bonita, pero que cuando ese sector ancestral pugna o lucha por el poder, o sea, por las decisiones nacionales bajo las que se debe organizar una sociedad, ya no son vistos como ancestrales, sino como los salvajes, como los rústicos, como los violentos. Y cosa parecida también pasa con el pueblo afroecuatoriano. Con matices diferentes también vendrían a ser esa parte, digámoslo así, chicharachera, que es un término muy ecuatoriano, digamos así, la parte rumbera o la parte alegre del folclore de la nación, vendrían a ser o a representar ese pueblo afroecuatoriano en un montón de matices en cuanto a gastronomía, en cuanto a baile, en cuanto a música, danza y demás. Pero ya pensando en términos, digamos así, no tan endulzados, o más allá del romanticismo, ¿cuál es la realidad de esos pueblos? Y por eso yo hacía también un poquito de contexto de qué papel cumplían en la colonia. O sea, eran esclavizados, como tal, también eran, digamos, la parte fundamental. Eran los que hacían esa plusvalía, ese excedente, para que el sistema colonial funcione. Entonces, no es coincidencia que esos mismos pueblos, en la actualidad, sigan siendo los que en las comparativas de calidad de vida sean los que tengan porcentajes más altos en cuestiones de
precariedad en cuanto a educación, en cuanto a vivienda, en cuanto a accesibilidad al sector de la salud y demás cosas. Una era esa, y ahí sí hay que un poquito entrar más a los temas que me parece a mí ilustran bastante para entender el racismo sistémico ya en la cotidianidad ahora en el 2020. Y aquí también debería tomar un poco a lo de George Floyd. Entonces, digamos que las voces menos críticas, las que ven la superficialidad del hecho, ¿qué es lo que alegan? Que no es racismo, sino que simplemente, entre comillas otra vez, fue brutalidad policial. Y es ahí donde creo que viene el análisis de lo sistémico. Más allá de los testimonios que hayan de poblaciones afroestadounidenses, también están las estadísticas. Las mismas que demuestran que los afroestadounidenses son el porcentaje poblacional más alto en las cárceles de Estados Unidos. Creo que eso ilustra un poco para destruir eso de que simplemente fue brutalidad policial. Lo sistémico está en que hay un sector específico que es mayor, es más víctima que otros en el trato con la autoridad, entre comillas, policial y la autoridad estatal gubernamental. Creo que eso ilustra un poco por dónde entra esto del sistémico, esto del racismo sistémico, en decirnos que no son hechos aislados, sino que son hechos continuos con grupos específicos. Y cosa parecida pasa acá. Acá en Ecuador, en la cotidianidad, en la calle, cuando se ve a una persona afrodescendiente en la calle, de por sí es visto como alguien sospechoso. Es decir, el simplemente ver un afrodescendiente caminando en la calle te brota algunos estereotipos y prejuicios, que es sobre todo la cuestión de ser sospechoso. De ahí que el tratamiento de la institución policial acá esté rondando en ese imaginario. O sea, todo afrodescendiente que esté caminando en la calle es sinónimo de sospecha. Como tal, hay que pedirle la cédula para que demuestre que es inocente al estar en la calle, caminando en la calle. Y uno, al mostrar la cédula, es como que se está sacando la sospecha. Pero en realidad esa sospecha simplemente se quita de manera instantánea, se quita con los personajes que ese momento le están pidiendo la cédula. Pero que esa sospecha va a seguir no solamente con el sector policial, sino también con las personas naturales. Eso pasó con George Floyd y también pasa acá. A mí me ha pasado eso. Es decir, lo que estoy contando, lo que les conté ahorita mismo de que te piden la cédula no es un hecho inventado, sino un relato de vida, una experiencia que a mí me ha pasado, en mínimo 2 veces, en el que caminando en la calle me han pedido la cédula de manera, diría yo, hasta tonta, porque ni siquiera tienen argumentos inteligentes a manera de pretexto para justificar esa acción. Eso creo que nos muestra, en el caso del área policial, de la institución policial, de que hay en términos más técnicos, digamos, hay un perfilamiento étnico de la criminalidad. La criminalidad en Ecuador tiene en el afrodescendiente el ejemplo claro. Y eso también se desarrolla en distintas esferas de la vida. ¿A dónde escala eso o cómo también se explica eso? En que la pobreza de la que son víctimas, en mayor medida los pueblos nativos y también el pueblo afrodescendiente,
genera violencia, que también es estructural. La falta de acceso a otros sectores importantes de la vida social generan que primero haya poblaciones que sean estigmatizadas de violentas, pero no se entra en analizar el por qué llegan a esa violencia. O si quizás en realidad no es que son violentos, sino que son un resultado de la violencia estructural que impone un sistema que de por sí también es violento. Eso. En cuanto a educación, que me parece que es otro sector importante para pensarnos y de mencionar cómo escala toda la cuestión del racismo estructural. Como les decía, yo soy nacido en una comunidad rural de aquí del Ecuador, una provincia no tan central del Ecuador. Nací ahí, pero siempre he vivido en la capital, en la ciudad de Quito. Y como tal, he podido ver las diferencias que hay en cuanto a educación. La educación, más allá del entramado ideológico que hay detrás de ella, es decir, por eso también el Estado se dedica a direccionar los lineamientos de la educación pública, o sea, más allá de la carga ideológica que hay en el sector de la educación también es liberadora. Es decir, el tipo de educación o la calidad de educación que se den a los estudiantes después se va a plasmar primero en la sociedad, en el desarrollo de la sociedad como tal, como conjunto, y también en la capacidad analítica, comprensiva de los individuos. ¿Y cómo después se compara o se evalúa esa capacidad analítica? Es en la comparativa que se hace de la educación rural con la educación de la ciudad. Y ahí volvemos otra vez. La educación rural que se da a las poblaciones mayoritariamente de pueblos nativos y de pueblo afrodescendiente es precaria, es mala. No se pone el mismo esmero en el desarrollo educativo de las poblaciones que están en la ruralidad que el nivel educativo que se da en la ciudad. Obviamente, tampoco es que en la ciudad el sistema educativo es una mágica o es un emblema del ideal ecuatoriano, pero en la comparativa con la ruralidad siempre va a salir como ganador. Es decir, incluso desde lo estatal, en cuanto a lo público, hay preferencias sistemáticas también de construir individuos capaces de generar una conciencia más analítica para con su realidad. ¿Cómo se plasma también otra manera de comparar eso? Es que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, a partir del gobierno de Rafael Correa acá, por ahí 2006, se instauró una manera de evaluar la capacidad comprensiva, educativa de los estudiantes en un examen, una evaluación que más o menos nos indique el nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes. Y otra vez, eso nos muestra que los estudiantes de la ciudad, o nos demostró, los estudiantes de la ciudad siempre están en una valoración más alta en cuanto a su educación frente a la educación que recibieron los que vienen de zonas rurales. ¿Qué genera eso? Que los estudiantes de la ciudad sean los que tengan mayores posibilidades de ingresar a la educación superior pública y que los estudiantes que vienen de la ruralidad tengan menores oportunidades, no solamente porque en el puntaje no alcanzaron el puntaje ideal para ciertas carreras que ellos deseaban, sino que además eso también demuestra en que el mismo examen de evaluación
no guarda relación con las condiciones y las realidades desiguales que hay en la sociedad ecuatoriana. No hay un esmero por analizar esas desigualdades frente a la elaboración de un examen que evalúe el sistema nacional educativo. ¿Y después a qué conduce eso? A que las personas que en un momento vinieron con esa esperanza de estudiar, de formarse en instituciones de educación superior, opten por otras, entre comillas, alternativas, que en realidad no serían alternativas, sino que serían más bien lo que les queda. Entre esos está la opción también, entre comillas, de postular a la policía. Con lo que otra vez lo sistémico se va uniendo. Y por eso también es sistémico, porque todas las esferas de la realidad social están unidas. La educación, lo económico, lo laboral, en general. Unos apelan a postular a la policía, otros a optar por trabajos con una cualificación mala, en el que en su desarrollo también son explotados, trabajar en cuestiones de albañilería, con una mala remuneración, o sea, no hay una correlación en el trabajo que hacen y la remuneración que reciben. Lo otro es, por ejemplo, en el caso de hombres, direccionarse también al área deportiva. Y en mucho acá en Ecuador, por ejemplo, al fútbol. Que el fútbol es otro tema, me parece muy grande para analizar en cuanto también a la reproducción de los estereotipos que hay en el caso del pueblo afroecuatoriano, por ejemplo. Eso, ¿y con qué también se vincula eso? Es con el área laboral. Es decir, que ya fui un poco tocando. El que tú no tengas en este sistema estructural, digámoslo así, meritocrático, moderno, desarrollado, en el que necesariamente tú debes acceder a la educación superior para ser alguien, entre comillas, en la vida, eso te bota a que tú tengas que optar otra vez por trabajo que no tienen una valoración positiva en cuanto a remuneración económica, también a valoración social. En el caso de mujeres, se direccionan o les toca acceder o buscar trabajos como empleadas domésticas, en muchos casos, en el que otra vez se da también procesos de explotación. Y esto no pasa solo con el pueblo ecuatoriano. En este momento, uno de los integrantes de la organización de la que soy parte, del grupo de pensamiento afrodescendiente, está desarrollando una investigación de maestría en el que está analizando justamente eso, el racismo y la discriminación en el mercado laboral. Y en él, además de los testimonios de los individuos, también está acompañando con estadística, en el que se está demostrando, o él está demostrando en su investigación, que efectivamente el racismo influye en esa accesibilidad laboral, en la cualificación laboral de los individuos racializados, digámoslo así. Y me parece que eso, en la dinámica de contrarrestar las opiniones que dicen que la cuestión del racismo no es tan importante como la cuestión de la clase, las estadísticas están demostrando que sí. Las estadísticas acompañadas del testimonio. ¿Qué más se me quedaba por acá? Eso, entonces, para ir como haciendo una especie de generalización de todo lo que hasta ahora les he compartido en relación a mi experiencia personal, a mi reflexión de esa experiencia y también de lo que se ha investigado. Me parece que
habría que también pensarnos las luchas antirracistas. El racismo de por sí es violento. La actividad, la acción mismo de ser racista es violenta. Y creo que eso también puede contrarrestar o contrastar las opiniones que dicen que las luchas antirracistas son violentas. Es decir, el racismo es violento. El sistema social actual es violento. ¿Y qué es lo que hacen las víctimas de esa violencia? Pues simplemente, por ahí escuchaba, me parece que a Kimberly, no recuerdo el apellido, pero es una activista afroestadounidense, que mencionaba que el contrato social en general ha sido desacatado por los que formaron ese contrato social, entonces que no se quejen de que las víctimas de ese sistema social violento racial respondan también con violencia. Además, otra cosa que nos olvidamos bastante es que ningún derecho, ninguna lucha reivindicatoria social ha sido conseguida de manera mágica, de manera formal en cuanto a ser calmados, sino que se lo ha hecho luchando. O sea, si hubiese sido por la gente esclavista, seguiríamos en etapa esclavista. Si no hubiese sido porque hubo gente, hubieron esclavizados que estaban en contra de eso, que estaban cansados de toda esa explotación y que se rebelaron en un montón de expresiones violentas, sí, por el sistema violento mismo del que eran parte, pues seguiríamos en esa misma dinámica. Y asimismo en los procesos de reivindicaciones laborales. O sea, todo lo que está detrás, por ejemplo, de celebrar el Día del Trabajo viene a ser el resultante de muchas muertes de personas que lucharon contra un sistema que no quería reconocer derechos laborales, en ese caso, y que de por sí su lucha violenta, su lucha desde el dolor, consiguió que ahora tengamos esos derechos sociales laborales. Asimismo en el caso de las luchas reivindicatorias racistas. Esa era una. Y asimismo, creo yo que en esa lucha antirracista también hay que pensar, hay que pensarnos, hay que reflexionarnos en lo funcional o no que pueden ser esas, entre comillas, reivindicaciones. O sea, alguien que es víctima de racismo no puede ser xenófobo. Alguien que es víctima de racismo no puede ser homofóbico. Y así mismo con todas las discriminaciones. En ese análisis, digamos, interseccional, habría que tomar en cuenta todas esas cuestiones. Primero, para no hacer un mero, para no establecer un discurso más que solo pretende obtener el poder en desmedro de otro poder violento, sino que pretende o pretendería establecer un poder distinto, pero que capaz está reproduciendo las mismas prácticas. De ahí que es necesario pensar en esas reivindicaciones, o sea, ir delineando reivindicaciones y luchas antirracistas que no entren en la negación y la valoración negativa de realidades que son distintas a las que conocemos, las realidades de las diversidades sexogenéricas, de las personas con discapacidad, de la violencia de género mismo, del sistema patriarcal también, que es otro tema aparte, pero que también nos atraviesa como seres humanos. Y eso. Eso yo lo dejaría hasta aquí para ir también conversando con todas las personas que están aquí e ir sacando más cosas provechosas. Puedo probar, si, por empezar. ¿Cuáles son los próximos pasos en los objetivos a largo plazo de pensamiento afrodescendiente
cuando se trata de racismo sistémico, ¿hay algo que la gente que está viendo ahora puede hacer para contribuir? Es una pregunta importantísima. Me estaba olvidando de algo, que era que también les iba a comentar todo lo que como organización estamos haciendo desde acá. Somos una organización de jóvenes en su mayoría, que fue creada en el 2015, y que tiene como, digamos, tiene entre comillas un pretexto, que fue el trabajar por el diseño internacional afrodescendiente, en el caso ecuatoriano. O sea, se reunió un grupo de gente que quería aportar con ideas para crear política pública respecto a ese diseño aquí en Ecuador y un montón de cosas más. Bueno, la cuestión es que el grupo de pensamiento afrodescendiente está encaminado justamente a primero pensar, sí, en ser antirracistas, pero no solo antirracistas, sino también atacar otros males sociales. Y eso nos llevó a pensarnos la manera de organizarnos. Primero, el pensarnos como una organización que no debería tener una jerarquización vertical, sino una manera de funcionar de manera horizontal, en el que, digamos que casa afuera, hay una jerarquía, porque el sistema legal te pide que tú tengas un presidente, vicepresidente, secretario y demás, pero que en la interna esas jerarquías no funcionan, o sea, esas etiquetas no funcionan. Todo es de manera consensual, se dialoga, obviamente hay disensos, pero esos disensos también construyen. Y en eso también quería exponerles algo que me parece importante de la organización, que es el pensar, por ejemplo, en nuestro caso, la afrodescendencia. O sea, entendemos que el proceso racializado fue una producción de diferenciación de unos grupos en comparación con una esencialización de otros. O sea, establecernos como nosotros somos esto, tenemos esta esencia y todo lo demás, los afrodescendientes son esto y les podemos encasillar en eso. Bueno, en esa dinámica creíamos necesario también el pensar cómo pensamos o cómo es que vivimos también esa afrodescendencia. O sea, más allá de, por ejemplo, la cuestión fenotípica, más allá del color de piel, más allá del fenotípico, más allá de en qué parte territorial tú vivas, cómo es que tú vives la identidad afrodescendiente, o sea, qué significa ser afrodescendiente. Es decir, el ser afrodescendiente sí significa vivir o venir de una parte rural, pero también significa haber nacido y haber transcurrido tu vida en lo urbano, con todos los matices que te permea lo urbano, digámoslo así. Entonces, creo que eso nos lleva también a reflexionar sobre las afrodescendencias antes que en una afrodescendencia. Y eso se plasma en la organización. Si bien la organización tiene como nombre Grupo de Pensamiento Afrodescendiente, también hemos tenido integrantes de pueblos mestizos, por ejemplo, en el que no es que negamos el aporte, y de hecho al negar estaríamos entrando otra vez en ser funcional al sistema opresor, sino que pensamos que eso era necesario para ir también destruyendo ciertos estigmas y estereotipos que se daban. Como tal, nuestras líneas de acción están encaminadas a apartarnos de lo folclórico. Pensamos que lo folclórico es importante, sí, que lo folclórico, más allá del tono romántico, también sirve como expresión política. O sea, más allá de que sea cultural, también es política. Pero creíamos que mucho del accionar de algunas organizaciones aquí en Ecuador estaban apuntando bastante a esa cuestión, a la cuestión folclórica, y quisimos como que darle un matiz diferente a la nuestra. Nos fuimos más, digamos,
por una cuestión de reflexionar las afrodescendencias desde otros espacios, desde los conversatorios, desde la cuestión de ir formando o de creando charlas, proyectos, talleres, en donde vayamos con un discurso, no digamos esencialista, sino más abarcativo, y en el que se diga, esto también es ser afrodescendiente. O sea, bailamos sí, cantamos sí, digamos, tenemos una cierta vestimenta típica de algunos territorios, pero también le entramos, o también cocinamos desde otras recetas, desde las recetas del diálogo, desde las recetas del debate, desde las recetas de la investigación social en general, y eso. De ahí, entonces, surge todo esto que un poco ya nos decía, o ya enumeraba Luz frente a la biografía que me presentaba, sobre todo en cuestión del grupo afrodescendiente, que es que nos dedicamos a realizar talleres en un montón de temáticas. Por ejemplo, el último y el que estamos en ejecución es el talleres de formación juvenil, con cuestiones políticas y también sociales, charlas de sensibilización sobre el pueblo afroecuatoriano y afrodescendiente en general, charlas sobre el papel de la mujer afrodescendiente en el pueblo afroecuatoriano y en general en el Ecuador, charlas y conversatorios de temas coyunturales que estén pasando ese momento aquí en el Ecuador y también en el mundo entero, temas que tengan que ver con la realidad del pueblo afrodescendiente y de los más vulnerables, digámoslo así. Eso, y lo otro es que en todas esas dinámicas de acción también se creó una radio online como una estrategia de ir formando vínculos también transnacionales y que de hecho han servido para eso, han servido para tener vínculos con organizaciones afrodescendientes de otros países e ir formando temas de acción para ir trabajando de manera colaborativa. En esa radio online que tenemos desde el 2016, hay programas musicales, hay programas de revistas radiales, hay programas de poesía, y bueno, también se están construyendo otro tipo de programación. Eso. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Hola, de antemano, muchísimas gracias por tu charla. Ha sido muy necesaria e interesante, ya que en los medios habitualmente oímos hablar de la lucha indígena, ¿no? En los últimos, a finales del último año, del alzamiento en Ecuador del pueblo indígena ante la violencia que el Estado ejercía, ¿no? Al cambiar con sus medidas neoliberales. Bueno, no sé mucho del tema, pero es algo que se ha oído ligeramente, quizás en los medios aquí en España, pero por lo menos se ha escuchado, pero del pueblo afrodescendiente, no solo de Ecuador, pero de toda Latinoamérica, es algo que realmente no estamos expuestos y que casi no escuchamos y casi nada, y que personalmente me causa mucha intriga y mucha curiosidad saber más sobre ellos, ¿no? Mi pregunta era si se ha notado quizás el auge, si se ha notado, si ha sido más, no sé, se ha tenido más fuerza el movimiento antirracista en el Ecuador a raíz de lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter. ¿Cómo lo has vivido tú y cuál ha sido tu perspectiva en los últimos meses? Gracias. Sí, creo yo que, gracias, Brenda. Sí, hay una influencia tremenda en el papel que cumplen los medios en la difusión de problemáticas. Como decía antes, sería superficial entender el sistema capitalista sin entender la importancia de ese sistema capitalista, o sea, sin entender la importancia de la esclavización para el sistema capitalista.
no hubiese habido el sistema capitalista como hoy lo entendemos sin ese proceso de las migraciones forzadas de los africanos hacia acá. Somos descendientes de esos africanos. En ciertas comunidades de algunos países de acá, incluso en un momento histórico, en un momento de la historia, imagínate que habían más afrodescendientes que colonos. Había más afrodescendientes que europeos, que franceses, que españoles. Y claro, se viene la pregunta más básica ahí, ¿no? O sea, si habían en comunidades específicas más afrodescendientes que colonos europeos, ¿qué pasó con esas poblaciones? Pues bien, que se les fue eliminando, y en eso no hay que ser, o no hay que endulzar mucho la palabra, sino que se les fue eliminando de manera sistemática. Muchas de las luchas independentistas de acá, de Latinoamérica, fueron emprendidas por afrodescendientes e indígenas. Y eso la historia no cuenta mucho. Me parece que uno de los casos más paradigmáticos es lo que pasó en Argentina, por ejemplo, en el que las luchas independentistas en gran medida fueron ejercidas por los pueblos, por los africanos de afrodescendientes que vivían ahí en Argentina, o que fueron llevados hacia ahí, y que fueron desapareciendo justamente en esas luchas. O sea, debieran ser ellos los mártires de la independencia, pero en realidad la historia no los muestra así. En el caso de Argentina incluso hay me parece que hay una generala afrodescendiente en Argentina que ha sido poco reconocida, que en este momento les debo el nombre, pero si ponen eso, generala afrodescendiente de Argentina, les va a salir el nombre. Y eso también creo que un poco ilustra a veces esa imagen mestizada de América Latina, superficial, cuando América Latina es mucho más que eso. Es una imagen exacto. Por acá veo que me dicen María Remedios, sí, la general afro-argentina. Entonces, eso explica en gran parte por qué en otras partes del mundo a veces se ve a Latinoamérica solo como pueblo mestizo y nada más. Brasil es el país con más afrodescendientes después me parece, Nigeria, en todo el mundo. Por lo que, por ejemplo, en el caso de Brasil, sería ingenuo pensar en la realidad de ese país sin la presencia afrodescendiente. Y ya yendo al caso de George Floyd y la influencia del movimiento Black Lives Matter en general y el impacto de todo lo que sucedió a inicios de junio, no sé si ha habido un gran impacto, digámoslo así, o sea, en decir de que a raíz de ese suceso se dio o se activó la lucha acá. No iría mucho por ahí. En realidad la lucha siempre ha estado, pero ha sido invisibilizada. Y creo que entre las cosas positivas que tienen las redes sociales es que todo se hace viral. Y como viral, se hace coyuntural, se hace mediático. Los medios, sobre todo en la actualidad, en general, los medios alternativos, los tradicionales y las redes sociales, en gran medida establecen la agenda de discusión. Es decir, lo que sale en los medios es lo que se discute. Y creo que el caso de George Floyd es un caso paradigmático para entender eso. O sea, se grabó el suceso, se hizo viral y hubo ese alarme de la población mundial sobre el suceso. Además que creo yo que en mucho el suceso es muy impactante por la forma en la que muere George Floyd. O sea, el hecho de ver los ojos de él sucumbir debajo de una rodilla y que eso esté al alcance de todo el mundo, creo que también radica mucho en el impacto que ha generado.
Eso creo que es importante para después decir que también no es que hay una emergencia del racismo, no es que el racismo se está o está habiendo un rebrote de racismo, sino que eso es cotidiano, el racismo es cotidiano, porque es estructural. O sea, no fue simplemente una cuestión de brutalidad policial, sino que fue una expresión del racismo estructural, ilustrado en la violencia policial también. Lo que sí ha habido acá en Ecuador, y que me parece que en el mundo, es que a raíz de ese hecho se fueron creando espacios de discusión para hablar de racismo. De ahí sale que hay muchos conversatorios que se han ido creando para hablar de racismo. Y específicamente del racismo afrodescendiente, o sea, del racismo ejercido sobre el pueblo afrodescendiente. Pero ahí otra vez, yo sí creo que en esa discusión habría que hablar de racismo en general. O sea, no enfocarlo en un grupo, porque quizás en ese enfoque se está invisibilizando la violencia que hay frente a otros grupos. Entonces, imagínate, en el caso que tú mismo ponías, en las protestas de octubre acá en Ecuador, el racismo o el sujeto víctima de racismo era el pueblo indígena. Es decir, en ese momento el pueblo afrodescendiente no existía en el debate, sino que el racismo se estaba ilustrando en la violencia que estaban teniendo los pueblos nativos. Ahora, en este caso, se está dando algo al revés, en términos de discusión. La discusión es el racismo frente a poblaciones afrodescendientes a nivel mundial. Entonces, la emergencia más acá, más ha sido en cuestiones de crear espacios para discutir el problema del racismo, pero eso no significa que la lucha antirracista no haya existido. O sea, la lucha antirracista siempre ha estado desde los pueblos nativos, así como desde los pueblos montubios de acá del Ecuador y también del pueblo afrodescendiente. El movimiento afroecuatoriano mismo es viejo, tiene una trayectoria más o menos ya larga en todo lo que tiene que ver con reivindicación de derechos sociales. Incluso en ciertas épocas de la realidad ecuatoriana, el movimiento indígena o de los pueblos nativos también ha tenido presencia ahí afroecuatoriana. O sea, en una casi, digamos, una especie de coalición de organizaciones o de movimientos y de poblaciones excluidas, también ha estado ahí el pueblo afroecuatoriano. Entonces, eso, más que un impacto en las luchas antirracistas acá en Ecuador, lo que ha existido fue, y creo yo también hay digámoslo, que fue el tema, o es el tema de moda, y eso creo que también debe, en cierta medida, alarmarnos. El hecho de que hay espacios que se creen para discutir el racismo, sí que aportan, porque toca algunas certezas que teníamos aquí frente a nuestra cotidianidad, en eso de pensar en sociedades que no están o no tienen un sistema racializado, o sea, en eso sirve, pero también, y creo que todos hemos sido visualizadores de eso, el tema de George Floyd también ha sido tomado como una medida de marketing. Y en eso también hay que estar vigilantes, porque las luchas sociales y reivindicatorias también sirven para ser funcionales, en muchos casos, a reproducir el mismo sistema. La moda ha sido tomada también por algunos grupos para, primero sí, crear disque, o entre comillas, un evento para discutir el tema, pero que en realidad no ha servido mucho, o la finalidad del evento mismo no ha sido discutir en sí, sino en posicionar a la organización que ha creado ese evento.
posicionar de diversas formas, además del marketing que ya decíamos. Y creo que el caso más sonado en eso del marketing es lo que pasó con la imagen publicitaria de Calvin Klein. ¿Ya? Eso, parece que por ahí estamos. Me gustaría hacer varias preguntas y comentarios. Ahorita que estabas platicando sobre la imagen mestizada de América Latina, muy superficial, quería que comentaras en qué medida consideras que esto también es algo intencional, que ayuda como a borrar todos estos grupos que están en desigualdad y que los mantiene en este nivel como folclórico, formando parte de las identidades urbanas muchas veces. Otra parte tiene que ver con eso. Quería preguntarte cómo los sujetos urbanos construyen parte de su identidad desde este folclore de los grupos racializados, y si consideras que la resistencia que tienen estos grupos mestizos sí, pues mestizos en general, a comenzar este diálogo sobre el racismo tiene que ver con ello. Y finalmente, perdón por preguntarte tantas de una. Estoy escribiendo. La última tiene que ver justo con la interseccionalidad, que me parece una propuesta muy, muy padre, muy buena de tu grupo y que creo que tiene muchos retos, empezando por el reto de la horizontalidad, que es bien difícil de manejar a la hora de ya tener como muchos miembros en un grupo y esto. Y cómo se comienza, cuáles serían como tus propuestas de primeros pasos para que esa lucha racial no se quede como en un pedacito, sino que agrupe más luchas y trascienda más luchas. Gracias. Sí, hay una intencionalidad, gracias Marisa. Hay una intencionalidad en crear naciones mestizas. Es decir, de hecho las naciones latinoamericanas en general fueron constituidas con esa intencionalidad. O sea, el reconocerse en una primera instancia como repúblicas recién nacidas, digámoslo así, en el que había una intencionalidad de mostrarse al mundo como, digámoslo así, herederos de los europeos, o sea, como Europa en América. Y luego sí viene la intencionalidad de unificar, entre comillas, a la nación en un mestizaje. ¿Y cómo se entendería ese mestizaje? En olvidarnos o invisibilizar la cuestión, la sociedad racializada, bajo el lema de todos somos mestizos y todos somos iguales, con oportunidades iguales para todos y demás. Es decir, pensar en la raza es pensar en lo colonial y eso ya lo pasamos hacia atrás, o sea, ya lo pasamos hace muchos años y no fue tan así. Otra vez, ahí la realidad mismo demuestra que no fue así. O sea, una cosa sí, hubo una intencionalidad en pensar Latinoamérica como una región mestiza, pero esa intencionalidad estaba otra vez en un fundamento racial. En ese fundamento, obviamente, lo occidental era lo superior, era el sinónimo del progreso. Sobre todo en el siglo XIX, las cuestiones de orden y progreso eran los ideales mundiales. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en la bandera de Brasil. En la bandera de Brasil está eso, orden y progreso. ¿Y quiénes eran los exponentes de ese orden y progreso? Los europeos. Como tal, las sociedades de ese tiempo de Latinoamérica pretendían llegar a esos niveles de orden y progreso dictaminados desde Occidente, desde Europa, y después de eso se plasma en la necesidad de invisibilizar la presencia de
afroecuatorianos y de reconceptualizar la presencia de los pueblos nativos, mal llamados indígenas. O sea, era como lo que les decía antes, o sea, al pensar al pueblo indígena como nuestra ancestralidad del mestizaje, como lo tradicional, y digamos así, como esa historia un poco romántica del mestizaje, como ese pasado previo a ser modernos, y en el caso del pueblo afroecuatoriano como una necesidad de invisibilizar, de, por utilizar una palabra media grotesca, por una necesidad de limpiar de afroecuatoriano, o sea, de afrodescendencia a las naciones. Y eso creo que sirve después para pensar en todos los movimientos que se dieron después. O sea, en un momento está la necesidad de establecer una unificación en el paraguas del mestizaje. Y después viene esta necesidad también, influida por las luchas sociales, de reconocer la diferencia, sobre todo a partir de los 80, con en ese momento reciente nacimiento del multiculturalismo, en el que se reconocía la diferencia, lo étnico, lo cultural, la presencia de todos esos pueblos aquí, y luego administrar esa presencia. Es decir, hasta dónde son parte efectiva de la nación. Uno puede analizar hasta dónde, hasta dónde de esa pregunta en qué tanto están dispuestos la gente de poder a dar decisión política a esos grupos, a ese reconocimiento de la diferencia. La otra pregunta era en la cuestión de los grupos urbanos. No sé si me puede repetir un poquito lo de los grupos urbanos. Sí, bueno, primero, gracias por responder también. Creo que tienes así como, nos das una visión histórica súper bonita de todos estos procesos. Entonces, muchas gracias porque de verdad creo que estoy aprendiendo mucho acá, ando también tomando nota. Pero esto de los mestizos era como en función de las poblaciones urbanas, que ya con el éxito de todas estas intenciones, o sea, justo tienen esta idea de ancestralidad indígena, de esta presencia multicultural ya en generaciones más recientes quizás, pero entonces lo hacen como una parte justo romántica de su identidad. Y no sé qué, bueno, o sea, esa es como una idea que tal vez tengo yo, no sé qué tan cierto sea, no sé cuál sea tu experiencia. Y creo que eso también hace que pongan bastantes barreras para platicar sobre la multiculturalidad misma como algo real que existe y que significa que hay personas que son indígenas que no son su ancestralidad, sino una realidad con la que conviven. Personas latinoamericanas que no son tampoco una cosa del pasado, sino que están ahí y tienen problemáticas propias. Entonces, como todo hacía aplanarlo con lo mestizo, que tanto hace que estas personas se resistan a tener estas pláticas, estos diálogos sobre los grupos racializados. Gracias, Marisa. Creo que ahí sirve un poco imaginar qué significa lo urbano en contraste con lo rural. Y creo que ahí sirve, por ejemplo, la construcción de lo urbano como lo moderno y lo rural como lo tradicional. Lo urbano como lo desarrollado, que es otro discurso que ha determinado mucho la vida de las personas, y lo rural como lo campesino. En eso vendría, me parece que eso también, al momento de un poco interiorizarnos en esa dimensión que se tienen de quiénes sí son urbanos y quiénes no son urbanos, quiénes parecerían
urbanos en términos culturales y físicos y quiénes parecerían rurales. En eso están algunas contradicciones. Por ejemplo, en el caso de Quito mismo, Quito era, antes de ser Quito, era constituido por un grupo nativo llamado los Quitus. De ahí viene el nombre de Quito, por ejemplo. Y Quito era un territorio constituido en su mayoría por población nativa. Obviamente que luego de la colonia se da este proceso de mestizaje, de población europea y todo eso. Pero que me parece que entrar en cómo se va estableciendo la diferenciación valorativa de lo urbano y lo rural da para un tema mucho más largo, tan complejo como el del racismo, pero que también tiene mucho que ver con el tema del racismo. Entonces la contradicción es que en un primer momento la ciudad también fue de pueblos originarios, después se transformó aparentemente en una ciudad en la que los pueblos originarios estaban en las afueras y en el centro estaban los mestizos y los europeos. Estaban los que tenían empleos con una valoración más positiva y en la ruralidad estaban los campesinos indígenas, en ese caso. En las afueras, solo de Quito, estaban los campesinos indígenas. Y en las afueras, incluso de la provincia, en otras provincias y en la ruralidad de esas provincias estaban las poblaciones afroecuatorianas. Obviamente que también los procesos migratorios, además de lo que les decía antes de las distintas versiones que hay sobre la presencia de afroecuatorianos en las distintas partes del Ecuador, también influyen me parece que habrían que ser dialogadas de manera más extensa, pero que en eso que preguntabas tú sobre que más allá de pensar a lo indígena como lo tradicional, se está omitiendo que ellos desde siempre estuvieron en algunos territorios que ahora se los construyó, mejor dicho, como terrenos ajenos a ellos. Lo indígena y lo afroecuatoriano son ajenos al urbano. Esa es la construcción que se hace o que se ha hecho. Por ende, o de ahí, por ejemplo, sale la cuestión de que en el caso de, no digamos de los pueblos nativos, en los que ellos tienen una lengua propia, tienen una lengua que se diferencia en gran medida al español, pero que en el caso del pueblo ecuatoriano sí, me parece que ilustra bastante toda esa construcción de cómo se fue elaborando los estereotipos también. En el caso de los pueblos afroecuatorianos, ellos aquí vinieron, y creo que en la mayor parte de Latinoamérica fueron traídos de África, de distintas zonas de África, también con una intencionalidad, que era el hecho de que no compartan la misma lengua. ¿Y para qué no debían compartir la misma lengua? Justamente para que no hayan las aparentes revueltas. Entonces, una vez acá, ¿qué les tocó a los africanos llegados acá? Aprender el castellano. Pero en ese aprender el castellano, el propio desarrollo de las poblaciones van construyendo dialectos que meten matices diferentes de ese castellano. Es decir, a partir de una lengua madre que sería el español, se iban creando dialectos particulares de territorios específicos. Y en esos dialectos, obviamente, hay variaciones del castellano. Y eso también creo que sirve para ilustrar esta cuestión de lo urbano. Es decir, lo urbano también es entendido desde el término de la cotidianidad y de la lengua como el lugar moderno en el que uno se expresa de forma correcta por lo que está atrás del urbano, y cuando se escucha un tratamiento, digamos, diferente del español,
con matices y entonaciones diferentes, se lo asocia con lo tradicional. Y no solo con lo tradicional, y ahí viene otra vez la cuestión de la racialización, sino con lo vulgar. O sea, con el hablar incorrectamente, con alejarse de hablar, entre comillas, racionalmente el español, sin entender que la propia construcción de la lengua es un proceso social que tiene que ver con las cuestiones territoriales, temporales y también con las relaciones de poder que se establecen entre unos grupos y otros. Eso. Muchísimas gracias por tu tiempo, su tiempo. Fue muy, muy interesante. Gracias a ustedes por haber estado presentes. Otra vez por generar el espacio para el diálogo. Y qué bacán que en ese generar el espacio también salgan dudas, que creo yo que es lo más importante. O sea, somos muy direccionados los seres humanos como tal a vivir en las certezas, porque aparentemente las certezas nos dan seguridad, y cuando nos salen dudas estamos en una especie de incertidumbre, y esa incertidumbre generalmente es tomada de forma negativa. Cuando me parece que la incertidumbre también brinda potencialidades para desfamiliarizarnos de cuestiones de nuestro sentido común que a veces nos hacen mal. De ahí que la duda también es siempre importante. Entonces, estos espacios son chéveres, son buenos, son positivos por eso, porque no solamente que uno, o por lo menos en mi caso, yo no venía con un afán de enseñar, sino más bien de compartir con otras personas las locas ideas que tengo en mi cabeza, hacerlas entendibles para otras, y a partir de eso tener una retroalimentación e ir construyendo más dudas y más explicaciones frente a lo que nos pasa. Eso también espero que este espacio sirva para formar relaciones colaborativas entre organizaciones. Desde el grupo de pensamiento afrodescendiente siempre estamos con esa apertura para crear esos vínculos, hacer acciones, hacer proyectos, hacer conversatorios, aportar desde la experiencia de cada organización en cada territorio, cada país. Y bueno, ahí estamos para todos ustedes. Y gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias. Fantástico. ¿Alguien tiene otra cosa que decir? Muchísimas gracias por la charla importante.